A lo largo de la historia de la humanidad hemos podido ser testigos de un fenómeno en nuestra sociedad conocido como las sectas. Aunque actualmente la palabra secta tenga una connotación bastante negativa, en parte por la fama que se ganaron estas en los años 60, cuando el movimiento hippie favoreció el boom, si vamos al diccionario de la Real Academia Española podemos ver una definición bastante diferente a la que nosotros le daríamos a esta palabra. Según la Real Academia, la primera definición de secta sería doctrina religiosa o ideológica que se aparta a lo que se considera ortodoxo. La segunda definición sería conjunto de seguidores de una secta, que esta definición no nos sirve para nada, y la tercera sería comunidad cerrada que promueve o aparenta fines de carácter espiritual en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. En un principio, aparte de la tercera definición, no podemos ver ninguna connotación negativa de esta palabra, y es que esta palabra en un principio no tiene connotación negativa. De hecho, los primeros cristianos de la historia de la humanidad se les llama la secta cristiana y no la iglesia cristiana, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque eran unos pocos, eran una organización secreta, se apartaban de lo que se consideraba ortodoxo en aquella época, sobre todo para la religión judía, y lo más controversial, y puede que algunos no estén ni siquiera de acuerdo, es que el líder ejercía poder absoluto sobre los adeptos. En el vídeo de hoy hablaremos de una secta poco conocida en Occidente, pero con cierta fama en Rusia, que se alejó bastante del cristianismo ortodoxo, cuyo líder tiene poder sobre sus adeptos y que aparenta promover fines de carácter espiritual, incluso tradicionalista y nacionalista, pero que no deja de ser una organización que podríamos considerar como política religiosa de extrema derecha. Así que sin más espera ni más dilatación, demos paso a este vídeo. Руководит интернетом князь тьмы. Имя его Эфон. Он руководит легионом черной змеи. Самым отборным легионом. Это легион духов-чародеев. Вся информация о вас передается во всемирный компьютер, находящийся в Брюсселе. Имя ему Зверь. Посмотрите, наши дети, ей 13 лет. Мы по своему невежеству нам дали компьютеры, планшеты, телефон. Кто руководит сайтами, интернетом? Имя демона. Эфон. Князь тьмы Эфон, дух-чародей. Rusa, en ruso dicho secta Sarevosnikov, que se traduciría literalmente como secta de adoradores del rey Dios, es una secta que debemos empezar primero por su ideología, después por su trayectoria y por consiguiente ya podríamos comenzar hablando de la secta en sí. Comenzando por la ideología, tenemos que definirla como la doctrina del rey redentor, que en ruso sería Tsari Skupitele, que es una doctrina herética dentro de la comunidad cristiana ortodoxa y que se basa en la creencia de que el zar asesinado Nicolás II tenía un papel especial y sagrado, como redentor del pueblo ruso. En palabras más sencillas, podríamos decir que la doctrina defiende que el zar murió para limpiar los pecados que el pueblo ruso cometió al atacar el poder imperial durante la Revolución Rusa y que con este acontecimiento para ellos no tan solo limpió los pecados del pueblo ruso, sino que podemos ser testigos de algo que en la política conocemos como post hoc ergo propter hoc, es decir, justifican la posterior mejoría económica y social de los demás países como consecuencia de esta redención. Afirman que para que a Rusia le vaya mejor debe existir un verdadero arrepentimiento nacional sobre la muerte del zar. Este arrepentimiento lo debe hacer todo el pueblo junto y consiste en haber pedido perdón por haber permitido la muerte del zar, tanto si has permanecido neutro como si te has mostrado favorable. Con palabras propias de Leonid Sakrikin, uno de los escritores de su propia Biblia, cuando el arrepentimiento sea real, entonces todos los enemigos serán avergonzados y todo Occidente con toda su abominación huiría frente al rostro de la Santa Rus. Cuando hablamos de la Santa Rus, nos referimos a la Rusia real, pues para ellos Rusia no existe. Pues Rusia, según ellos, se fundó según la carta aprobada de Semsky Sobor con el matrimonio entre el pueblo ruso y Mikhail Fedorovich, representante del trono real, en 1613. El pueblo ruso, al acabar con la monarquía, matando al zar Nicolás II, acabó con Rusia, y el actual país es una Rusia no santa, y su gente una apóstata que sigue viva debido a que Nicolás II les expió al no escapar de su muerte y aceptarla.
Tras haber descrito el dogma, ahora tenemos que hablar del transcurso del mismo dogma, de cómo se volvió poco a poco más famoso y cómo al final desencadenó en la secta que a día de hoy conocemos. El origen de este dogma viene de dentro de la subcultura ortodoxa en la década de los 20, cuando se formaron tres movimientos encabezados por los sacerdotes rusos Ershov, Rivalkin y Mikolaev, que se identificaban como los verdaderos cristianos ortodoxos y que propagaban de que la segunda venida de Cristo ya se había acontecido y era el propio emperador zar Nicolás II. Estas ideas sobrevivieron de manera clandestina entre varios creyentes y fueron finalmente escritas 3 años después de la caída de la URSS, en 1994, por un metropolita de San Petersburgo y Ladoga conocido como Ioan Snichev en su ensayo Autocracia del Espíritu, ensayos sobre la autoconciencia rusa, y que en este podemos recoger varios puntos fundamentales de sus creencias dignos a destacar como: punto número 1. Toda autoridad es Dios y este poder tiene dos formas: la autoridad divina en la persona del rey y el poder permitido por Dios de las fuerzas oscuras. El pueblo de Rusia ha renunciado a la autoridad divina y está bajo el dominio de las fuerzas oscuras. Punto número 2. El zar ruso restringió la venida del anticristo. El zar y el pueblo ruso forman la Santa Rusia. A ella se oponen fuerzas oscuras como los judíos, masones, católicos y otros. Las fuerzas oscuras intentan crear el antirreino, que es totalmente lo opuesto a la Santa Rus. Punto número 3. El comienzo de Santa Rusia comienza con la adhesión del primer ungido real, Iván el Terrible. Punto número 4. La destrucción de la Santa Rusia ocurrió en 1917. Rusia todavía está bajo el dominio de las fuerzas oscuras. Punto número 5 y último. La historia de la Santa Rusia, es decir, la crónica que recoge la vida de los zares rusos, es para los rusos como el Antiguo Testamento para los judíos y puede interpretarse como texto bíblico. Después de haber destacado estos 5 puntos, cabe destacar también que esta dogmática no cogió fama en los ciudadanos rusos hasta después de la caída de la URSS, y que los verdaderos primeros seguidores de la doctrina del Rey Redentor eran los emigrantes rusos que se escaparon durante la Revolución Rusa y Guerra Civil. Estos inmigrantes rusos se escaparon de la reciente URSS y siguieron con sus prácticas cristianas ortodoxas, añadiendo una práctica más que era la de rezar al zar cada aniversario de su muerte, pues veían este acontecimiento como el de un propio mártir, ya que para ellos una de las razones por la que le mataron a él y a toda su familia es porque los bolcheviques repudiaban las creencias y prácticas abiertamente cristianas que mantenía la familia del zar durante su exilio en la casa Ipatiev. Además que el ex emperador Nicolás II era también cabeza de la Iglesia Ortodoxa rusa mientras gobernaba. Con el paso de los años, esta práctica de conmemorar el martirio para algunos emigrantes rusos cristianos empezó a ser el centro de sus prácticas y creencias, y podríamos decir que sucedió algo muy común que suele pasar en las creencias, y es que empezaron a salir creyentes más radicales. Cuando la URSS empezó en los años 80 con la perestroika, muchos de estos creyentes empezaron a hacer viajes al sitio donde fue asesinado la familia imperial para rezarle. Los ciudadanos soviéticos que se mantenían siendo cristianos, al ver que múltiples turistas, también cristianos, venían al país para rezar el aniversario de la muerte del zar, empezaron a sumarse con ellos. Y el clero soviético de la Iglesia Ortodoxa rusa que estaba dentro de la URSS empezó a cuestionarse si hacer esta práctica oficial o no. Obviamente se limitaron a cuestionarlo, pues en la URSS las prácticas abiertamente cristianas al público estaban totalmente prohibidas, ya que la URSS era un estado ateísta y además una práctica oficial hacia la veneración de un asesinato a un rey en un país que es republicano sería un motivo de castigo. Y no fue posible un debate abierto entre el clero de todo el país hasta un año después de la caída de la URSS, en 1992, tras el concilio de obispos del 31 de marzo al 4 de abril, en el que se realizó la comisión sinodal que planteaba un estudio de las hazañas de los nuevos mártires de Rusia para comenzar a investigar los materiales relacionados con el martirio de la familia real. Tras las investigaciones realizadas en el 2000, se realizó por parte de la propia Iglesia Ortodoxa rusa la canonización del zar Nicolás II. Esta canonización hizo la práctica de ir a rezar al zar Nicolás II como oficial. Para los creyentes más radicales de la doctrina del Rey Redentor, supuso una apertura de nuevas posibilidades. A partir de aquí ya podemos comenzar a hablar de la secta en sí.
1955. En el pueblo de Kryusa, Gorky, República Soviética Rusa, nace la persona que aprovecharía en unas décadas después la canonización del zar para fundar su secta, Sergei Romanov. Su infancia es desconocida, solo se sabe que su familia luego se mudaría a Moscú y que es el primogénito de una familia de 4 hijos. Después de cumplir con la educación obligatoria, se fue con sus compañeros a hacer la mili, y posteriormente de hacer la mili serviría hasta 1985 como policía, en el que fue expulsado de la academia por haber cometido un accidente de tráfico en el cual mató a una persona, y él se quedaría en coma durante 3 días. Esto es importante porque según Sergei, durante este coma se convirtió en cristiano. Sergei fue sentenciado a libertad condicional y acabó trabajando en una tienda de comestibles hasta que acabó siendo investigado por haber cometido un robo durante su servicio en el verano del 85, antes del accidente. Pero no fue un simple robo, porque también consistía en un asesinato a la persona robada. Durante la investigación, los agentes soviéticos le consiguieron hacerle confesar ser autor del robo y del asesinato. Según la confesión de Sergei, el robo lo cometió junto a 2 compañeros policías suyos llamados Efimov y Gnetko, en la ciudad de Dimitrov, donde conocieron a un hombre de negocios borracho y se ofrecieron llevarlo a casa. Condujeron el coche a las afueras de la ciudad, donde lo sacaron por la fuerza del mismo y le molieron a palos hasta que dejara de respirar el hombre de negocios. Después de esto, le metieron en el maletero del coche y dijeron de ir en busca de un lugar para esconder el cadáver. Cuando encontraron el lugar perfecto para deshacerse del cadáver, que era un río, Sergei se dio cuenta de que el cadáver no era del todo un cadáver, pues seguía respirando, así que procedió a rematarlo y después atarlo con una losa de hormigón al cuello y arrojarlo al río. Por el asesinato condenaron a Sergei a 13 años a trabajar en una prisión en Siberia. Sergei pasaría ahí todo su tiempo, incluso después de la caída de la URSS. Y en 1997, Alexander Konovalov, empleado dedicado al trabajo educativo de su prisión, mandó un informe de buena conducta a los corresponsales sobre Sergei, por lo que decidieron sacarle de prisión 3 meses antes de cumplir su condena, por buena conducta, y trasladarle a un asentamiento dedicado en exclusiva para presos, que en Rusia se conoce como colonia y aún sigue activo. Una colonia consiste en ser como un gulag, pero más abierto, cercano a pequeños pueblos, en el cual los prisioneros pueden convivir y trabajar entre los civiles, pero siguen siendo fuertemente supervisados y siguen viviendo en los albergues expresamente para convictos. Durante esta época, Sergei ganó muy buena fama, ya que formó una brigada de voluntarios dedicada en exclusiva a la restauración de diversos templos y hasta de colegios. Además que también entrenaba a niños y con el dinero que ganaba con estos entrenamientos, posteriormente les compraba dulces a sus alumnos. Incluso llegó a conseguir mediante una petición al patriarca Alexei II la canonización de la iglesia que construyó él con sus voluntarios. Tras cumplir condena dejó la colonia e ingresó en el Seminario Teológico de Moscú, ocultando obviamente su pasado durante el cuestionario, pues puso que estuvo trabajando desde 1985 hasta 1997 de electricista en una prisión. Tras ingresar como novicio, habló con su ex jefe dirigente del asentamiento de presos, el mayor Iván Sharkov, para que le ayudase a ingresar como voluntario en un monasterio de Alapaya, que él ya conocía con anterioridad mientras cumplía su condena, pues era el lugar de la ejecución de la familia real, y su ex jefe decidió ayudarle, remitiendo su petición al metropolita Vikenty. Se lo concedieron y pasó de ser voluntario a novicio, viviendo en ese monasterio durante 1 año y medio. Tras este año y medio, en el año 2000, él pediría al arzobispo que le enviase a hacer cualquier servicio que estuviese ubicado en el tracto de Ganin-Yama, lugar donde fueron enterrados los romanos, y el 23 de septiembre se lo concedieron, enviándolo a construir un monasterio allí. Este monasterio se llamaría Monasterio de los Santos Portadores Reales de la Pasión, y el patriarca Alexei II, tras la canonización del mártir zar Nicolás II, fue a consagrar este monasterio. Posteriormente a la consagración, convirtieron a Sergei en el egumen del monasterio que él estaba construyendo. Él, como egumen, se encargó de organizar los trabajos de construcción y también de ser el recolector para su monasterio. Un recolector en Rusia, para los desconocedores, consiste en el trabajo de tener que recoger las reliquias y pinturas de los cristianos de alrededor del monasterio. ¿Y por qué surgió este trabajo? Es bien simple. Durante la URSS, durante la Revolución Rusa, muchas iglesias fueron destruidas, y cuando se destruía una iglesia, los cristianos de Rusia de alrededor de esa iglesia solían recoger las reliquias que estaban entre los escombros, y las recogían siempre de noche para que no les viesen, y esas reliquias las fueron heredando hasta después de la caída de la URSS, y entonces se creó el empleo de recolector, que consistía en volver a recuperar esas reliquias y pinturas por parte de la población. Y ese es el trabajo que se encargó de llevar
llevar a cabo Serguei Romano. Su monasterio se convertiría en el segundo lugar religioso más importante para la veneración del zar. Sería el segundo lugar más importante para los seguidores de la doctrina del zar redentor. Y Serguei Romano supo aprovechar esto para llevar a cabo su secta. En los años posteriores, mediante su influencia y con el dinero de los seguidores de la doctrina del zar redentor, que cada vez eran más numerosos, procedió a crear más edificios religiosos. Pero estos edificios que él creaba serían más propiedad de Serguei que de la iglesia ortodoxa, y de todos destacaría el convento de Zrynny Uralsk en Ekaterimburgo. Serguei, en el convento anteriormente mencionado, es donde comenzaría a dar sermones para lavar el cerebro a sus allegados. Sermones cuyas ideas son bastante controversiales, pues estaba en contra de las leyes de violencia doméstica en Rusia que protegían a la mujer contra el hombre, también estaba en contra de la esclavitud digital, en contra de los chips en pasaportes, a favor del exterminio de los judíos comunistas, afirmando que en Bruselas había un ordenador mundial cuyo nombre es el de la bestia, e incluso comparando Bielorrusia, Ucrania y Rusia con la Santa Trinidad. Y a diferencia de lo que hubiésemos esperado, Serguei, lejos de ser tratado como un loco charlatán conspiracionista más de la sociedad rusa, nada más lejos de la realidad. Se volvió en una especie de influencer muy famoso en su país. Su discurso se volvió bastante controversial en Rusia debido a lo políticamente incorrecto que era, y su convento además ganó fama debido a que llamaba la atención el hecho de que contaba con una guardia personal propia y un Mercedes plateado al lado de la entrada. Debido a sus discursos y múltiples conventos construidos gracias a la financiación de muchos seguidores zaristas, se ganó la fama en las altas esferas rusas y empezó a tener diferentes contactos dentro del gobierno ruso. Entre estos destacaría la famosa figura de Natalia Poklonskaya, la ucraniana prorrusa exfiscal de Crimea que conoció poco después de la anexión de Crimea a Rusia. Poklonskaya era una ferviente seguidora de la doctrina del zar redentor y era cuestión de tiempo de que conociese a Serguei, que era la figura más importante de la misma. Cuando fue la guerra de Crimea se le presentó en aquel momento cuando estaba ofreciendo una oración para los refugiados de la guerra. Y se ve que se llevaron muy bien, porque si se conocieron en julio de 2014, en agosto de 2014 ya Poklonskaya llegó al monasterio de Serguei para casarse con un empleado de la oficina del fiscal de la Federación Rusa, Krasilnikov, y nada más regresar a Crimea comenzó a construir una capilla en honor a los santos portadores reales de la Pasión, cerca del edificio de la oficina del fiscal general, instalando un busto de Nicolás II en la tierra traída de donde estaba el monasterio de Serguei. Y cabe decir que el busto era una copia casi exacta del busto que tenía Serguei en el centro de su monasterio. Tras completar la construcción de la capilla, en 2016 se abrió, en octubre, y una semana después, el 31, anunció que el icono de Nicolás II, el icono que estaba dentro de la capilla que Natalia construyó, había llorado. Menos de un año después, en marzo de 2017, anunció que el busto del rey, el que había hecho de copia prácticamente del que estaba en el monasterio de Serguei, había llorado también, y lo asoció con el 100 aniversario de la abdicación del rey. Y el cuidador de la capilla anunció que varios iconos habían estado llorando también allí al final del invierno. Incluso 3 docenas de feligreses también afirmaron haber visto este milagro. Todo esto hizo que Serguei tuviese mejor fama de la que ya tenía antes, y el 17 de junio se le galardonaría con la orden monárquica del Santo Portador de la Pasión del Zar Nicolás. Por muchos años de arduo trabajo para la gloria de la Iglesia Ortodoxa rusa, lealtad a las tradiciones históricas del Estado Imperial ruso y en relación con el 400 aniversario de la adhesión de la Casa Romano, y la entrega tuvo lugar en el monasterio, luego de que se hiciese la procesión en memoria de la ejecución de la familia real, en la que participaron cerca de 100.000 peregrinos, y también estaba Natalia en la misma procesión portando un pequeño icono de Nicolás II. Esta buena relación no duró para siempre, y es que tras el incidente de la película Matilda, en la cual muchos zarebosniki la liaron, Poklonskaya dejó de mantener relaciones públicas con los zarebosniki y con Serguei. Se negó a asistir a la procesión de Ekaterimburgo en 2018 en el 100 aniversario de la muerte de los romanos, aunque varios años antes venía anualmente. En julio de 2019, su nuevo esposo Iván Solovyov anunció su ruptura con la secta zarebosniki y su ideólogo Serguei de manera pública. Y luego Natalia, en agosto de 2019, llegó al monasterio donde llevaba 2 años sin estar para devolver el anillo de Nicolás II que Serguei le había dado en 2017. También aprovechó el momento para hacer un vídeo y hacer pública su ruptura con los zarebosniki, ya que estaba harta de que la relacionasen con esa secta. Y en mayo de 2020 ya estaba afirmando de que ella nunca tuvo un confesor personal, y es que a Serguei lo tenía
tenían como confesor personal de Natalia Poklonskaya, algo que no está ni confirmado ni desmentido. Lo único que podemos saber es que en septiembre de 2020 parece que a Sergei no le sentó muy bien lo que hacía Poklonskaya de manera pública con respecto a su figura, aunque Poklonskaya nunca le faltó el respeto, y entonces Sergei empezó a decir de manera pública que el nuevo matrimonio de Poklonskaya con Solovyov era un matrimonio de adulterio y libertinaje y profanación del rito de la boda, ya que era su segundo esposo. Sergei, aprovechando el comunicado, también agregó una de sus flipadas que siempre añade, y es que dijo que el libertinaje, es decir, el divorcio, fue transmitido por culpa del programa Comenan Divorcio, del canal de televisión ortodoxo Spás, como ejemplo para los cristianos ortodoxos. Es decir, que Natalia se divorció por culpa de un programa de televisión, cosa que no tiene ni puto sentido. A lo mejor Natalia ni siquiera lo estaba viendo, ese programa. Obviamente, en respuesta a esto, Solovyov, que es el segundo esposo, le dijo de todo menos bonito. Y justamente el declive de la secta de Sergei coincidiría con el rechazo de Poklonskaya a relacionarse con los Sarebosniki y el acontecimiento de Matilda que mencioné antes, que de manera resumida podemos decir que fue una serie de manifestaciones violentas acontecidas después de que se estrenase la película de Matilda, una película que trataba sobre el zar y en el que se veía al zar desnudo teniendo relaciones sexuales, cosa que para los Sarebosniki era una ofensa, pues enseñar a un santo desnudo es una ofensa religiosa. Y aquí entraría el segundo protagonista importante para la secta, y esta vez no es un protagonista humano sino viral, el COVID-19, porque sí, de manera indirecta el COVID-19 acabó con la secta zarista rusa. Ya en el verano de 2020, después de la cuarentena, Sergei, al ver que sus declaraciones no recibían castigo alguno, pues se decantó en hacer declaraciones más incorrectas. No se limitó simplemente a criticar a políticos como Natalia Poklonskaya, sino también empezó a criticar al patriarca Kirill y a toda la iglesia ortodoxa en sí, clasificándolos como usureros y ecumenistas. Cabe decir que estas acusaciones contra la iglesia ortodoxa justamente comenzaron cuando le prohibieron llevar a cabo la construcción de la catedral más grande de Rusia, que estaría justamente al lado de su monasterio. Esto, como bien supondríamos, conllevaría unas acciones contra Sergei por parte de la iglesia ortodoxa, y el 3 de julio, tras múltiples tribunales eclesiásticos, los cuales Sergei no asistía pero sus seguidores acudían en masa para recoger firmas en contra de su expulsión, el tribunal eclesiástico falló a favor de la expulsión de Sergei por parte de la iglesia ortodoxa, siendo Sergei un sacerdote cristiano, ahora sí, sin iglesia, pero eso sí, sus conventos y monasterios no podían ser arrebatados, por lo cual aún seguían siendo de su posesión. Ahora bien, todos los que conocemos la vida de Sergei opinamos de que debería haberse permanecido callado, ya que por lo menos aún tenía las iglesias y tenía sus seguidores. Pero ahora bien, ahora es cuando comenzó a granjearse nuevos enemigos, entre estos el gobierno de Putin. Sergei, como antisistema que es, nos podíamos esperar que hiciese un error o alguna excusa mínima para que el gobierno putinista fuese a por él, y dio razones, además bastantes. A continuación nombraré diversas razones por las cuales empezó a granjearse enemigos y el gobierno de Putin lo empezó a tener en la mira. El día 21 de julio de 2020, en mitad del confinamiento, incitó a las personas a salir del confinamiento, quitarse los grilletes del arresto domiciliario, entre comillas, como decía él, y salir a la calle, pues el COVID no es malvado ni tiene un efecto adverso como él afirmaba. Según él, los únicos virus que de verdad son malvados son los virus como el 5G, pues mediante las torres de control de Moscú y San Petersburgo, el gobierno ruso controlaría a la población rusa. El día 25 de julio de 2020 se limitó a insultar a Putin y criticar a los oficiales del ejército ruso, poniendo en su contra también al ejército ruso. Y por último, y el más grave de todos, el día 5 de diciembre de 2020, Sergei incitó a diversas monjas de sus conventos, la mayoría de las monjas con pasados conflictivos de drogas y alcohol, a quitarse la vida por Rusia, algo que llamó la atención a las autoridades rusas y que no se iban a quedar con los brazos cruzados, esta vez no. Y con la presión además de diversas organizaciones y la propia prensa rusa, las autoridades decidieron llevar a cabo, mediante diversas unidades OMON, un asalto al monasterio y arrestar a Sergei. Como podíamos esperarnos por parte de Sergei, su detención fue un circo, pues las unidades policiales, cuando llegaron al monasterio a arrestarlo, Sergei no puso nada de resistencia, pues según él nadie podría sacarle a la fuerza del monasterio, una afirmación que se demostró que era falsa, pues lo arrestaron y lo sacaron del monasterio sin ningún problema. Después del arresto se optó por una medida preventiva de 2 meses de detención en su contra. Fue acusado en virtud de la parte 3 del artículo 110.1 de incitación al suicidio, la parte 3 del artículo 148, violación del derecho a la libertad de
conciencia y religión, y el artículo 330, arbitrariedad, del Código Penal de la Federación Rusa, porque según la investigación pidió públicamente al menos a 10 monjas que vivían en el monasterio que se suicidasen, así como que sus acciones suponían una obstrucción ilegal contra la conducta de los ritos religiosos. Esto supondría ya el final de la secta zarista, porque después de todo lo que pasó se llevó a cabo una investigación policial en el que se encontró diversos materiales en los cuales se confirmaba la acusación que le estaban dando de incitar al odio e incitar al suicidio. Así que pasó de ser una prisión preventiva de 2 meses a una prisión de 4 años, entre los cuales una de las acusaciones que se le estaba diciendo y en el que se le confirmó y se le condenó por ello era de incitar a pogromos contra musulmanes, judíos y católicos. Así que podemos afirmar que Serguei no saldrá de prisión hasta 2025. En cuanto a la secta en sí, los curas y las monjas que quedaban han sido arrestados. Los afiliados y seguidores no, pero los que son dirigentes de la secta y tal sí que fueron arrestados también. Muchos fueron arrestados durante el febrero de 2021, cuando se hizo una segunda redada policial, un segundo asalto contra el monasterio, para arrestar a aquellos curas que se escaparon en el primer asalto en el cual Serguei fue arrestado. Así que ya hemos terminado con el tema y podemos dar por finalizado el vídeo. Espero que os haya gustado. En caso de que os haya gustado, dadle me gusta y compartidlo con las personas que creáis que le pueda gustar la cultura rusa y la cultura de Europa del Este. No olvidéis ver los otros vídeos que hice, entre ellos el documental que hice este verano de Stepan Bandera. Y pues nada más, aquí me despido y nos veremos en el siguiente vídeo. El siguiente vídeo, pequeño spoiler para los que se hayan quedado al final, tratará de una facción de tercera posición que fue muy importante en Rusia y supuso una verdadera oposición al gobierno de Putin y de Boris Yeltsin. Así pues, después de este pequeño spoiler, me despido, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Христос воскресе! Воистину воскресе! Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Ветераны, офицеры, солдаты! С праздником!